Dichosa eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al autor del universo, engendraste al que te creó y permaneces virgen para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Hoy celebramos a nuestra Madre, la Virgen María, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de misericordia, fortalece nuestra débil condición y al recordar en este día a la Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión vernos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura: te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido, el Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente, porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham, sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres,
también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús se le aparece a San Pablo en el camino a Damasco, San Pablo escucha una pregunta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? San Pablo iba en busca de los cristianos en Damasco para encarcelarles. San Pablo era un perseguidor de la iglesia. Jesús no le dice a San Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? Él le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Como diciéndole, si persigues a los míos, me persigues a mí. Si haces daño a los míos, me haces daño a mí. Cristo se identifica con su iglesia. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Hacer daño a la iglesia es hacer daño al mismo Jesucristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo y la iglesia son uno, Cristo la cabeza, la iglesia su cuerpo. Y esto le enseña perfectamente San Pablo en sus cartas. Somos el cuerpo místico de Cristo. Somos distintos a Cristo, pero somos uno en Cristo. Hoy en el Evangelio el Señor hace una promesa muy importante que nos interesa, y es que aquel que le defienda a Él delante de los hombres, Cristo mismo lo defenderá a Él delante de los ángeles de Dios. Cristo se convertirá en nuestro abogado si nosotros le defendemos. Si nosotros defendemos la iglesia, si amamos la iglesia, Cristo nos defenderá y será nuestro abogado en el día de nuestro juicio. Por tanto, tenemos que aprender a hacer apologética. La apologética es la defensa de la fe, de la moral, de la iglesia. Y para hacer apologética tenemos que formarnos. Tenemos que conocer bien lo que la iglesia enseña, los argumentos para refutar a los adversarios, para llevarlos a la verdad, para esclarecer sus dudas. Hacemos apologética. Esto lo hicieron los primeros cristianos, mucho en los primeros siglos, cuando el paganismo estaba extendido por todo el Imperio Romano. Los cristianos defendían a la iglesia con todos los medios disponibles. Ahí está Tertuliano, un gran apologeta del siglo II, si no mal recuerdo. ¿Qué tenemos que defender de la iglesia? Primero su doctrina. Luego también tenemos que aprender a defender, a anunciar las cosas buenas que hace la iglesia, que hay en la iglesia, que no todo en la iglesia es malo. Y también defenderla de las injusticias, de las falsas acusaciones, por ejemplo. Si amas a Cristo, si quieres defender a Cristo, tienes que defender a la iglesia. Y cuando defiendes a la iglesia, tienes que saber que
estás invirtiendo en la vida eterna, porque Cristo te defenderá el día de tu juicio. Bueno, pues que el Señor nos ayude a buscar las herramientas y a conocer bien los argumentos para defenderle a Él, defender a su cuerpo místico que es la Iglesia. Que así sea. Presentamos nuestras súplicas a Dios nuestro Padre por la Iglesia y por el mundo. Pedimos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por los pastores de la Iglesia de Cristo, por la unidad en la Iglesia Católica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por España, por sus gobernantes, por su conversión a Cristo y al Evangelio y a la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestros seres queridos, los enfermos de esta comunidad parroquial, por aquellos que se alejan de Cristo y que ante las dificultades de la vida desesperan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos de una forma especial por los novios de esta comunidad parroquial que se preparan para contraer matrimonio, para que de la mano de la Virgen puedan vivir fructíferamente ese matrimonio, roguemos al Señor. Pedimos por cada uno de nosotros, para que seamos celosos defensores de Cristo, de su Iglesia, siempre con paz, sin violencia, pero astutamente, mansos como paloma y astutos como serpiente, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros seres queridos difuntos, para que el Señor perdone las penas contraídas por sus pecados y les admita a gozarle eternamente en el cielo, roguemos al Señor. Acoge, Padre Santo, las súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda de este sacrificio nos transforme, por la abundancia de tu gracia, en oblación permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la veneración de Santa María siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Charo, Carlos, Inés, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Como partícipes de la redención eterna, te rogamos, Señor, que al celebrar la memoria de la Madre de tu Hijo, nos gloriemos en la abundancia de tu gracia y sintamos el aumento continuo de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.